Bien, y como dice el título del video, Bitcoin alcanzará los $100,000 en 2024. Pues bien, como dice este artículo que acaba de salir, esta persona, un vicepresidente de Canaan, que para los que no sepan, Canaan es una empresa que se dedica a la fabricación de mineros ASIC. De hecho, esta compañía Canaan fue la primera empresa en hacer un minero ASIC como tal a inicios del año 2013. Y pues bien, esta persona, el vicepresidente de Canaan, Davis Hui, nos dice que sí ve muy probable de que Bitcoin alcance los $100,000 para el 2024. Y bueno, esto lo que voy a hacer acá es leerles un poco de este artículo que acaba de salir acá en Cointelegraph. Ustedes pueden estar buscando esta información que salió hace un par de horas. Pues bien, empiezo a leer un poco este artículo. Ejecutivo de destacadas empresas mineras y de fabricación cree que las fuerzas del mercado resultantes del cuarto halving de Bitcoin previsto para 2024 podrían forzar el precio de Bitcoin por encima de los 100,000. Y acá sigo leyendo. El editor de la revista, Andrew Fenton, habló con el vicepresidente de Canaan, Davis Hui, tras un debate en el Avalon Bitcoin and Crypto Day de Canaan en Singapur. Este Avalon es un modelo bastante conocido de esta compañía Canaan, para acotarlo allí. Y bien, sigo leyendo. Acá nos dice: Hui y un panel que incluía ejecutivos del ecosistema minero de Bitcoin de Singapur, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos ofrecieron predicciones de precios de BTC en torno a los $100,000 en 2024, como resultado de los efectos del último halving de la recompensa minera de Bitcoin. Sigo leyendo acá. Hui dijo a Cointelegraph, que la oferta de Bitcoin se reduciría drásticamente con el halving de la recompensa a 6.25 BTC por bloque, mientras que las instituciones financieras tradicionales están mostrando un mayor interés en invertir en el sector. Acá cito textualmente parte de lo que dijo. Él dice: ¿qué pasa con BlackRock? Mantienen 10 billones en activos bajo gestión y la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 2 billones. Es decir, tienen 5 veces más que eso. Bien, acá cita textualmente a este fondo de inversión, el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, que esto es un coloso de esta parte de inversiones financieras. Nada más para que se den una idea, si BlackRock, si esta compañía fuera un país, fuera el tercer Producto Interno Bruto, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Nada más para que se den una idea de todo el capital que mueve esta empresa, y por eso él lo cita acá. Otra cosa que yo agregaría es que no es simplemente BlackRock, también allí hay otras empresas como Vanguard, como Fidelity, que son fondos de inversión que, si bien es cierto son un poco más pequeños, también son fondos que mueven mucho capital y que todo eso pudiera estar llegando en los próximos meses a lo que es Bitcoin, y de allí darle una valorización distinta a todo el ecosistema. Sigo leyendo. El vicepresidente de Canaan dijo que su predicción estuvo fuertemente influenciada por el resultado de una serie de solicitudes de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por algunos de los administradores de activos más grandes del mundo. ¿Okay? Y acá vuelvo a citar lo que dijo esta persona: este dinero llegará, la demanda de BTC aumentará, mientras que la oferta disminuirá y el precio aumentará. Pues bien, esto obviamente sobre el papel sería la lógica, ¿no? De que con este halving, que básicamente lo que significa es que se emitirán menos Bitcoin, menos cantidad, y que de entrar todos estos grandes capitales
eso se va a ver directamente influenciado en el precio no solamente de Bitcoin, sino de otras criptomonedas. Ok, sigo leyendo acá lo que dice esta persona. Hui también señaló que la mayoría de los mineros les resultaba difícil seguir operando en unas condiciones de mercado altamente competitivas, con tasas de hash sin precedentes y dificultades en la red que afectan directamente a la rentabilidad de los mineros. Pues bien, para nadie es un secreto en este mundo de la minería que, a pesar de que actualmente estamos en un precio, veanlo acá, de unos $25,000 por unidad de BTC, vemos como la dificultad no para de aumentar. ¿Ok? Y bueno, por un lado es bueno para la red de Bitcoin, pero por el otro es un poco perjudicial, porque con esto los mineros perciben menos ganancias, ¿no? Por eso es que él directamente habla de esto en el artículo, ¿no? Sigo leyendo. Aquellos que no puedan cubrir los costes de electricidad con las recompensas obtenidas por el minado de Bitcoin simplemente apagarán sus máquinas, mientras que los que continúen operando lo harán con la vista puesta en las posibles ventajas antes del halving de 2024, afirmó. Y acá sigo leyendo. Los mineros que puedan actualizarse a máquinas más eficientes y potentes podrán mantener una mayor rentabilidad, afirmó. Pues bien, para nadie es un secreto que las grandes mineras del mundo, muchas de ellas ubicadas también en Estados Unidos, son compañías bastante grandes que inclusive cotizan bolsa, y que aquí tengo que abrir otro paréntesis. De las 5 mineras más grandes del mundo, en 4 tiene participación directa esta gente de BlackRock, para que se dé un poco la idea. Y bueno, son empresas que tienen mucho capital y que son los que pueden mantenerse a lo largo del tiempo, a pesar de que la rentabilidad, el aumento de la dificultad vaya en auge y que tengamos precios bajos. Pero como tienen el músculo financiero, lo están haciendo, y sencillamente los que no pueden seguir ese ritmo tienen que apagar sus equipos, ¿no? Sigo leyendo acá. Hui predice que las empresas mineras de Estados Unidos podrían verse especialmente presionadas dado los elevados costes administrativos y de electricidad. Hui también admitió que Canaan fue una de las empresas del sector que registró pérdida financiera en el primer trimestre de 2023, lo que pone de manifiesto el impacto de un prolongado mercado bajista de criptomonedas. Bueno, esto es algo que es verídico. De hecho, yo le agregaría que este hasta ahora ha sido el mercado más longevo, bajista, que hemos tenido con respecto a las criptomonedas, y que bueno, esto ha hecho que muchas compañías se vean severamente afectadas, ¿no? Bastante interesante este artículo, por eso quise hacer este video, para traer un poco a la palestra esta opinión de esta persona, que, como dice acá, es un vicepresidente de Canaan, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Y bueno, Canaan, una compañía que ha sacado equipos tan icónicos como los famosos Avalon, pero que también ha perdido un poco de esa preponderancia que tenía en años pasados, ¿no? Esta compañía, que como dije al comienzo del video, fue la primera en hacer un minero ASIC por allá por el año 2013. Bien, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan a seguir generando este tipo de contenido. Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderle. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de estos temas de criptominería, sino de criptomonedas y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de toda esta información. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. ¡Chao!